Hola, este es un vídeo introductorio a la materia de los recursos en el proceso penal. Vamos a adelantar algunos conceptos que van a ser muy útiles para luego poder examinar cada uno de los recursos en particular. Si se trata de hablar de recursos, lo primero que debemos hacer es definir qué entendemos por un recurso. O sea, buscar una definición de recurso en el marco del derecho procesal penal. Y así podemos definir nosotros los recursos, en una definición que nos acompañe a lo largo de todo este vídeo, como unos medios de impugnación por medio de los cuales quienes resulten perjudicados por una resolución van a poder instar a ese órgano judicial que dictó la resolución o a otro distinto su revisión o su modificación. En definitiva, los recursos son una petición de que la resolución judicial con la que no estamos de acuerdo sea revisada. Ejemplos, infinidad. Pensemos, por ejemplo, un juzgado de instrucción que dicta un auto denegando que se practique una determinada diligencia de investigación. Una diligencia de investigación que hemos pedido y que nos la deniegan. Y resulta que no estamos de acuerdo. Un ejemplo. Otro ejemplo, nos condenan a una pena de prisión y creemos que el juzgado penal, cuando nos ha condenado, ha valorado mal la prueba o ha interpretado mal el delito del Código Penal. ¿Qué hacemos? Bueno, pues para eso están los recursos. Para crear una nueva oportunidad de valorar lo sucedido y, en su caso, anular la decisión anterior antes de que la decisión se convierta en firme. Y esto está vinculado con el derecho a la tutela judicial efectiva, como ha dicho el Tribunal Constitucional. Para eso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece distintos tipos de recursos y también distintos requisitos que deberán cumplirse para cada una de las modalidades de recursos, aunque obviamente no es eso lo que vamos a ver en este vídeo, porque en este vídeo vamos a hacer una presentación general sobre las características fundamentales de los recursos. Como digo, lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es tratar rápidamente algunos conceptos introductorios relacionados con los recursos que luego van a ser muy útiles cuando ya se estudie cada uno de los recursos en particular. Aquí los hemos visto aparecer en la pantalla. Y vamos a seguir este orden que aparece en la pantalla por distintos bloques de ideas y así vamos a poder ver las diferencias entre los recursos y los efectos y otras ideas muy importantes en torno a los recursos penales. Este orden que aparece en la pantalla es el que vamos a ir desarrollando. Y comenzamos, en primer lugar, por los motivos. Por los motivos por los que se puede imponer un recurso o interponer un recurso. Bueno, más que los motivos o las razones, se trata de ver si la Ley de Enjuiciamiento Criminal condiciona su admisión a determinados motivos concretos. Porque aquí interesa mucho que podamos distinguir entre lo que se conoce como recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Por un lado, los primeros de ellos, los recursos ordinarios, serían los que no están supeditados a ningún motivo concreto. O sea que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece, vamos a decir, un listado de motivos concretos que condicionan su admisión. El ejemplo clásico, sin lugar a dudas, el ejemplo por excelencia es el recurso de apelación, en el que el órgano que resuelve el recurso se situaría en la misma situación que el autor de la resolución y podría valorar todos los vicios procesales o vicios materiales de la resolución, siempre, obviamente, dentro del objeto del recurso, por supuesto. Muy distinto de lo que ocurre con los recursos extraordinarios, porque en los recursos extraordinarios solamente se van a poder fundamentar en determinados motivos tasados, enumerados expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O sea que si los motivos en los que se funda este recurso son diferentes, se va a inadmitir a trámite, se va a rechazar. Y de esta manera, el órgano que resuelve este recurso está, digamos, mucho más limitado, porque solamente va a poder valorar si existen esos motivos, esas razones expresamente tasadas y alegadas y no otras. El ejemplo más característico seguramente de este recurso, aunque hay otros, pero el ejemplo prototípico es el del recurso de casación. Una vez que hemos visto los motivos y hemos diferenciado entre estos dos tipos de recursos, vamos a ver ahora los órganos que intervienen en la tramitación de los recursos. Y vamos a clasificarlos según el órgano competente
para resolver estos recursos. Básicamente aquí tenemos dos posibilidades. Puede ser el mismo órgano que dicta la resolución, o sea, que vuelva a resolver, que vuelva a examinar el asunto, o puede ser un órgano diferente, y en principio un órgano superior y diferente el que examine el asunto. Y según de qué supuesto se trate, vamos a hablar de recursos devolutivos o de recursos no devolutivos. El recurso será no devolutivo, ese es el término que se utiliza, no devolutivo, cuando lo resuelve el mismo órgano que dictó la resolución. Si es un recurso, si es un juzgado, pues será un recurso de reforma. Y si es un tribunal, pues se denominará súplica. Bueno, estos son los recursos no devolutivos, como digo, porque lo resuelve el mismo órgano que dicta la resolución. Por otro lado, se dice que el recurso es devolutivo cuando lo resuelve no el que dicta la resolución, sino un órgano distinto y superior al que ha dictado esa resolución. La mayor parte de los recursos son devolutivos, en el caso, por ejemplo, del recurso de apelación o el recurso de casación. Estos serían recursos devolutivos. Para terminar de asentar esto, vamos a verlo un poquito mejor con un par de ejemplos. En el recurso de reforma, vamos a pensar en un recurso que ahora mismo no vamos a profundizar en él, pero se llama recurso de reforma, en donde un juzgado de instrucción dicta un auto que queremos recurrir. Y entonces volvemos a someter la cuestión ante el mismo juzgado de instrucción para que reconsidere esa decisión. Eso sería el caso de un recurso de reforma. Por eso diríamos que este recurso de reforma es un recurso no devolutivo. ¿Por qué? Porque lo resuelve el mismo órgano que ha dictado la resolución. Sin embargo, vamos a poner ahora el ejemplo de otro recurso diferente, un recurso de apelación. También aquí frente a un auto del juzgado de instrucción. Por ejemplo, un auto que acuerda la prisión provisional de una persona con la que no estamos de acuerdo. Bueno, pues este recurso lo va a resolver, puesto que se trata de un recurso de apelación, un órgano distinto y superior, que sería en nuestro caso la audiencia provincial. Como lo resuelve un órgano distinto y superior, decimos que este recurso de apelación es un recurso devolutivo. Como digo, serían dos ejemplos de recurso no devolutivo, reforma, y recurso devolutivo, apelación, aunque ejemplos hay muchísimos, por supuesto. De hecho, vamos a centrarnos un poquito más, que nos interesa, en los recursos devolutivos, concretamente en los recursos devolutivos, porque si nos hemos fijado bien, en los recursos devolutivos intervienen dos órganos diferentes, el que dicta la resolución y ante el cual se recurre, ¿verdad? Y por tanto, suele distinguirse dentro de los recursos devolutivos entre el órgano que se llama acuo y el órgano ad quem. Vamos a ver qué es esto de órgano acuo y órgano ad quem. En nuestro ejemplo, el órgano acuo sería el juzgado de instrucción. ¿Por qué? Porque es el órgano que dicta la resolución que luego se recurre. Mientras que, en nuestro ejemplo, el órgano ad quem sería la audiencia provincial. ¿Por qué? Porque es el órgano superior que resuelve el recurso contra la resolución del inferior. Por tanto, órgano acuo es el juez autor de la resolución recurrida en los recursos devolutivos, órgano ad quem es el órgano que resuelve el recurso frente al órgano inferior, en los recursos, repito, devolutivos. Una vez que hemos hablado de esto, vamos a ver ahora los efectos que se asocian a los recursos penales. Y en primer lugar, el primer efecto, decir que lleva asociado todo el recurso, bueno, es una cuestión de pura lógica, el primer efecto que vamos a ver, y es la posibilidad de decidir sobre lo ya resuelto. O sea, es, digamos así, una expectativa que tiene el recurrente de que quizás se le termine por dar la razón esta vez y se anule o se modifique la resolución que se recurre. Es un efecto que va aparejado todo tipo de recursos, por el hecho de ser lo que son, un recurso, un medio de impugnación. De hecho, en línea de continuación con esto, el recurso impide normalmente que la resolución se haga firme y por tanto que se haga irrecurrible, con lo cual sería otro efecto, impedir los efectos de cosa juzgada. Hay alguna excepción, porque hay algunos recursos que solo caben precisamente frente a sentencias firmes, pero bueno, con carácter general también es otro efecto, el impedir, mientras se resuelve el recurso, que la resolución se haga firme y se haga irrecurrible. Pero es que además, y ahora vamos a lo importante, ya en los recursos devolutivos, y solamente en los recursos devolutivos,
Ya hemos dicho lo que son los recursos devolutivos. Bueno, solamente en los recursos devolutivos se dice que pueden existir dos efectos, que son el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Vamos a explicarlo un poquito más. En los recursos devolutivos se dice que todos los recursos devolutivos tienen un efecto devolutivo. Este efecto lo tienen sí o sí todos los recursos devolutivos. ¿Y qué consiste? Pues consiste en lo que hemos visto antes, en que del recurso va a conocer un órgano distinto y superior. Esto es el efecto devolutivo que llevan aparejado todos los recursos devolutivos. Pero es que además, en algunos recursos devolutivos también se puede dar otro efecto, que es el efecto suspensivo, aunque es algo excepcional, solamente cuando lo recoja la ley de enjuiciamiento criminal. ¿En qué consiste el efecto suspensivo? El efecto suspensivo significa que no se va a poder ejecutar la resolución recurrida. Como su propio nombre indica, queda suspendida la efectividad de la resolución hasta que se resuelva el recurso. Y cuando un recurso devolutivo tiene los dos efectos, es decir, tiene el efecto propio, que es el efecto devolutivo, y además tiene efecto suspensivo, se dice que tiene ambos efectos o que tiene doble efecto. Esta es la terminología que se utiliza cuando tiene además efecto suspensivo. Esto en lo que respecta a los efectos. Vamos a hacer ahora una referencia a las resoluciones judiciales que se pueden recurrir. Por encima, porque es algo que depende, por supuesto, de cada recurso, pero por encima, simplemente una mera referencia para que las ubiquemos. Básicamente, aquí vamos a poder distinguir entre recursos contra resoluciones interlocutorias y recursos contra sentencias o resoluciones no interlocutorias. Y lo que pretendo hacer es simplemente mencionar qué son cada cual, nada más, por supuesto que no profundizar en cada recurso. Las resoluciones interlocutorias son las que no ponen fin al procedimiento. Son esas resoluciones judiciales que se van sucediendo a lo largo del procedimiento para resolver las diferentes cuestiones relevantes que haya que resolver de forma motivada, como parte de eslabones de una cadena que es la cadena del proceso, del procedimiento. Fundamentalmente estas resoluciones son los autos, casi siempre o siempre. Aunque es cierto que en ocasiones también se incluyen ciertas providencias como aparejadas a los autos, porque se asimilan, vamos a decir, a veces se utilizan estas resoluciones, providencias para tomar decisiones que en realidad corresponderían a los autos, por tanto se admiten también en muchos casos las providencias. Bueno, y por otro lado tenemos las sentencias, que son las resoluciones que, al contrario que las anteriores, ponen fin de forma definitiva al procedimiento. Como digo, aquí destacamos las sentencias, estrictamente hablando, sentencias, que son aquellas que deciden definitivamente la cuestión criminal, pero resulta que también hay otras resoluciones diferentes, que son autos, que a veces ponen fin al procedimiento y que se equiparan a las sentencias en este sentido. Uno de los ejemplos son los autos de sobreseimiento libre, que suponen la terminación del procedimiento. Bueno, pues esto es importante, esta diferenciación, porque en ocasiones ciertos recursos caben contra sentencias y contra ciertos tipos de autos que se asimilan a las sentencias. Así que hemos distinguido entre resoluciones interlocutorias y resoluciones y sentencias o resoluciones no interlocutorias. Muy importante simplemente conocer esta diferencia. Y ya, según qué tipo de resoluciones se trate, pues va a corresponder un recurso u otro. Sobre todo esta diferencia es importante a efectos de recurso de apelación, por ejemplo. Ahora, a continuación, simplemente quiero mencionar dos conceptos relacionados con los recursos, mencionar que conozcamos que son los conceptos de legitimación y de postulación. Simplemente repito una mención, porque se trata únicamente de identificarlos y saber qué es cada cosa, qué significan estos términos, nada más. Por un lado, rápidamente, cuando hablamos de legitimación en cualquier procedimiento, en realidad, nos referimos a la capacidad procesal para interponer el recurso. Es decir, a la posibilidad de que una persona, física o jurídica, pueda formar parte del procedimiento de los recursos penales. Normalmente la va a tener siempre el Ministerio Fiscal, la van a tener los condenados o las personas que han sido parte en el procedimiento anterior, pero en algunos recursos se especifica expresamente. Y por otro lado, distinguimos la postulación. La postulación es la necesidad de que las partes en el procedimiento actúen en el proceso con un abogado y un procurador. La regla general, al menos la regla general, es que todos los recursos procesales necesitan de abogado, que es la persona que se encarga de la defensa y la asistencia letrada de las partes, y de procurador,
que es la persona que se encarga de la representación procesal. Otro aspecto particular que tenemos ahí en el siguiente bloque que quiero simplemente mencionar para que conozcamos su existencia es el tema de la reformatio impeius. Es una cuestión que quería mencionar en este vídeo porque está muy relacionado con los recursos. Reformatio impeius, ¿qué es esto? En realidad, el término más adecuado es la prohibición de reformatio impeius. Prohibición de reformatio impeius, porque reformatio impeius significaría literalmente reforma a peor, ¿no? Es decir, significa que el órgano judicial que conozca el recurso no puede empeorar o agravar la situación del recurrente, al menos en principio. O sea, dicho de otra manera, que no va a poder imponer o no se le va a poder imponer una pena superior a la señalada en la sentencia si es el único que recurre. Pensemos, por ejemplo, que nos condenan a 4 años de prisión, por ejemplo. Y como no estoy conforme con esa sentencia que me ha condenado a 4 años de prisión, recurro la sentencia en apelación. Pues bien, si yo soy el único que la recurre, soy el condenado y solo la recurro yo, no se me va a poder luego imponer en apelación una pena superior a esos 4 años. No. Otra cosa será distinta que no solo recurra yo la sentencia, sino que además también recurra a la sentencia la acusación particular pidiendo que pues se me agrave la pena original. Entonces ya sí, entonces puede que en la segunda instancia se dé la razón a la acusación particular y sí que se agrave la situación inicial o la condena. Pero bueno, si yo soy el único que recurre, no se va a poder agravar esa situación. Básicamente, en términos muy simples, ¿cierto? Pero básicamente eso sería la prohibición de reformatio impeius. Y bien, casi a punto de terminar este vídeo. Con estas nociones que hemos expuesto ya terminaríamos, ¿no?, este vídeo introductorio, pero sí que quiero finalizar precisamente con un resumen o una vista general de los recursos que vamos a ver a partir de ahora en los diferentes vídeos sucesivos. Aquí los vemos aparecer en la pantalla. Son los recursos de reforma, súplica, apelación, queja, casación y revisión, la revisión de sentencia firmes. Estos son los recursos que vamos a ir viendo cada uno en diferentes e individuales vídeos. Son recursos muy diferentes entre sí, muy diferentes. Por ejemplo, los dos primeros, los recursos de reforma y de súplica, son los recursos no devolutivos, los únicos recursos de estos que no son devolutivos. Los demás serían recursos devolutivos. Y así, pues, en un vídeo vamos a ver, digamos, conjuntamente, esos recursos, los recursos de reforma y de súplica. Los vamos a ver conjuntamente en un vídeo y vamos a ver que son muy parecidos entre sí. Pero también vamos a ver el recurso de apelación. El recurso de apelación, además, lo vamos a ver en 2 vídeos diferentes, diferenciando, como hemos visto ya, entre apelación de resoluciones interlocutorias y apelación de sentencias o resoluciones equiparadas a sentencias. También vamos a ver, en otro vídeo distinto, pues las diferentes modalidades del recurso de queja. O veremos, por ejemplo, el recurso de casación. Y finalmente, veremos también en otro vídeo unos recursos, por decirlo de alguna manera, más extraños de todos, que es la revisión de sentencias firmes. También la veremos. Y bueno, pues hasta aquí quedaría este vídeo introductorio a los recursos penales. Nos vemos en los sucesivos vídeos que vamos a ir viendo, donde vamos a ir estudiando los aspectos más importantes de cada uno de los tipos de recursos. Gracias.